Los templos más costosos del mundo. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie que nos va a llevar a través de los templos e iglesias más caros del mundo. En este primer episodio vamos a visitar los templos de Asia más costosos. En las próximas partes visitaremos las iglesias católicas y cristianas más caras. Estos templos son absolutamente hermosos, obras de arte de la arquitectura, y sus precios, aunque estimaciones, es posible que valgan muchos millones más. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Templo Cheon-in, Japón. Estimado, $10 millones. Es un templo budista, ubicado en Higashiyama-ku, Kioto, Japón, y es sede del budismo Yo-do-shu, secta de la tierra pura. Fundado por Honen en 1133 a 1212, el complejo abarca el lugar donde Honen comenzó a predicar sus enseñanzas y el lugar donde falleció. El templo original fue construido en 1234 por Genchi, un discípulo de Honen, en memoria de su maestro, y fue llamado Cheon-in. Un incendio destruyó numerosos edificios en 1633, pero fueron reconstruidos por el tercer shogun Tokugawa Iemitsu, del cual sobrevive en la actualidad. La colosal puerta principal, o Sanmon, fue construida en 1619 y es la estructura más grande de su tipo en Japón. Es considerado como un tesoro nacional. La campana del templo es otro poseedor de un récord, pesa 74 toneladas y necesita la ayuda de 17 monjes para poder emitir sus sonidos. Otra característica interesante es el Ugyosubari, el piso del ruiseñor, cuyas tablas de madera fueron creadas especialmente para romperse con cada paso, lo que alerta a los monjes de cualquier intruso. El costo de construcción estimado para Cheon-in asciende a aproximadamente $10 millones, pero podría ser mucho más, ya que muchos de los edificios originales se han perdido. Número 9. Palacio Potala, Tibet. Estimado $15 millones. En la cima del monte Potalacá, el Palacio Potala fue construido en el año 637 después de Cristo por el primer emperador del Tíbet. Desde el siglo VII ha sido el Palacio del Invierno del Dalai Lama. Consta de 2 edificios principales, cada uno de ellos de 13 pisos. Hay más de 1000 habitaciones, 10.000 santuarios y 200.000 estatuas. El Palacio Potala fue la residencia del 14º Dalai Lama, hasta que se vio obligado a huir a la India durante la invasión china al Tíbet en 1959. El lugar es actualmente un museo estatal. La primera fase de renovaciones en el Palacio de Potala comenzó en 1989, duró 5 años y costó aproximadamente $5 millones. Se calcula que el palacio costó entre 4 y 15 millones en ese momento, pero con una historia de casi 1500 años, los costos de mantenimiento y las nuevas salas agregan mucho más a su valor. Número 8. Templo del Cielo, Beijing. $20 millones. Construido en el siglo XV por el emperador Zhongli de la dinastía Ming, Tiantan, o Templo del Cielo, fue diseñado como un templo taoísta personal, donde rezaría por cosechas ricas y por el perdón de los pecados de su pueblo. Su arquitectura es bastante notable, construida en 3 niveles de base de mármol. Todo lo que representa el cielo es circular y se eleva por encima del suelo. Al suelo, los elementos de la tierra están representados en formas rectangulares. En 2005, las restauraciones costaron $8 millones, mientras que se estima que el templo en sí costó más de $20 millones para ser construido en el momento. Número 7. Wat Rong-kun, Chiang Rai, Tailandia. $22 millones. Muy diferente de los otros templos budistas de todo el mundo, el templo Wat Rong-kun cuenta con una estructura blanca muy decorada, cubierta de espejos que la hacen brillar como si fuera mágica. Construido en un estilo contemporáneo distintivo, el templo es obra del famoso arquitecto tailandés Chalimichai Kosipapat. Comúnmente conocido como el Templo Blanco, realmente parece arrancado de las páginas de un cuento de hadas.
La construcción comenzó en 1996 y desde entonces se han gastado 22 millones de dólares. Sin embargo, Wat Rong Khun es un trabajo en progreso y su diseñador estima que las construcciones durarán por lo menos 90 años, convirtiendo a Wat Rong Khun en el equivalente budista de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona y uno de los templos más caros jamás construidos. Número 6. Templo Srirangam, India, 22 millones de dólares. El templo de Srirangam es el templo hindú más grande que todavía funciona en el mundo, dedicado a Vishnu, una de las 3 deidades principales de la religión hindú. El complejo es gigantesco, con 7 paredes concéntricas, una en el exterior que mide 10 kilómetros de largo. Las paredes demarcan espacios especiales entre ellos, cada uno más sagrado que el otro cuando se mueve hacia el centro. Es el templo más alto de Asia, con 21 torres, 39 pabellones, 50 santuarios y el espectacular Salón de los 1000 pilares. Sin embargo, el templo de Srirangam parece estar ocultando un tesoro propio detrás de sus paredes, por valor de al menos 22 millones de dólares, que consisten en esculturas de joyas y otras reliquias de oro. Número 5. Prambanan, Indonesia, 50 millones de dólares. Un templo hindú en Java Central, Prambanan, fue construido en el 850 a.C. El complejo incluye 8 santuarios principales y 250 más pequeños a su alrededor. Las paredes están cubiertas de espectaculares bajorrelieves que cuentan la historia de la reencarnación de la suprema deidad hindú Vishnu, las aventuras de Hanuman, el rey mono, el Ramanaya y otras leyendas. Puede que no sea el templo más grande de Indonesia, superado solo por Borobudur, pero Prambanan definitivamente puede recuperarse a través de su belleza y gracia, teniendo en cuenta la cantidad de piedra que se llevó al sitio y el dominio de los miles de bajorrelieves. Se estima que el templo Prambanan costó más de 50 millones de dólares para completar. Número 4. Angkor Wat, Camboya, 50 millones de dólares. El templo y la construcción religiosa más grande en la historia de la humanidad, y una inspiración para numerosas novelas y películas. Angkor Wat se construyó a principios del siglo VII en la actual Camboya. Fue el primer templo hindú dedicado a Vishnu alrededor del siglo XIV o XV, cuando el budismo se extendió por Asia. El templo se convirtió a la nueva religión. Con torres de formas interesantes y finas decoraciones, sirvió como la capital del antiguo imperio Khmer. Su diseño armonioso compite con la arquitectura griega y romana antigua. India planea construir una réplica de Angkor Wat. Calculan un costo de construcción de 50 millones de dólares, mientras que el trabajo en la réplica durará al menos 30 años. Solo para darles una idea de cuánto costó construir el templo original y cuánto tiempo tomó. Número 3. Borobudur, Indonesia, 70 millones de dólares. Una estructura gigantesca. El complejo de Borobudur, en el corazón de las junglas de Java, se construyó a partir de aproximadamente 55,000 metros cúbicos de piedra. Hay 2.700 bajorrelieves y 504 estatuas de Buda. En el siglo XIX, las fuerzas alemanas que ocupaban Indonesia descubrieron este edificio colosal. Hasta el día de hoy, todavía no está claro para qué sirvió ni por qué fue abandonado hace siglos. Los investigadores creen que Borobudur es un gran manual del budismo, porque sus grabados cuentan la historia de la vida de Buda y sus enseñanzas. Se estima que el hermano mayor del templo de Prambanan, Borobudur, costó más de 70 millones de dólares para construirse en ese momento. Número 2. El Templo Dorado, Punjab, India, 100 millones de dólares. Harmandir Sahib,
que literalmente significa el templo de Dios. Es comúnmente conocido como el templo dorado en Punjab, India. Es el templo más sagrado de la religión Sikh. Para los adeptos de esta religión asiática, el templo dorado simboliza la libertad infinita y la independencia espiritual. El lugar donde el templo estaba una vez cubierto por un lago tan pacífico que incluso Buda meditaba a su lado. La construcción comenzó a principios del siglo XVI, cuando el quinto Guru Sikh amplió el lago y construyó el templo y la ciudad a su alrededor. El templo está decorado con esculturas de mármol, está chapado en 1753 libras de oro puro de 24 quilates y cubierto de gemas. Esto significa que solo el oro vale más de 30 millones de dólares. Si agrega la construcción en sí, todos los diamantes, gemas y esculturas, el templo dorado de Punjab puede alcanzar un valor estimado de más de 100 millones de dólares. Número 1. Este sí que me dejó con la boca abierta. Shwedagon Yangon en Burma, 2.4 billones de dólares o 2.400 millones de dólares. Solo este templo vale varias veces lo que todos los otros templos juntos y es la edificación religiosa más costosa del planeta. La leyenda dice que la pagoda Shwedagon fue construida hace unos 2500 años, pero los arqueólogos estiman que fue erigida entre los siglos 6 y 10. El templo dorado está en realidad enchapado en oro. En el siglo XV, la reina de la gente Moon donó su propio peso corporal en oro al templo. La tradición se ha mantenido hasta nuestros días y los visitantes traen pequeñas hojas doradas que se adhieren a las paredes del templo. Como si esto no fuera suficiente, la cúpula está cubierta por más de 8.000 diamantes y 2.000 rubíes. Todo coronado por un diamante de 76 quilates en la cima de la cúpula. Al mismo tiempo, el templo alberga una de las reliquias más sagradas del mundo budista, 8 pelos de Buda. La pagoda está cubierta en 60 toneladas de oro que valdrían 2.400 millones de dólares. Sin embargo, no se puede poner un precio a las reliquias que alberga, razón por la cual Shwedagon Pagoda se considera invaluable. Estos fueron los templos más costosos del mundo y en la segunda parte les voy a traer las iglesias católicas más costosas. Si les gustó el video, no te olvides de dejarme un like, de veras que te lo agradecería. Si quieres salir en mi próximo video, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.